Fyodor Dostoyevsky nace en Moscú el 30 de octubre de 1821. Su infancia estuvo llena de sufrimientos. A sus 15 años muere su madre de tuberculosis, a quien quería mucho. Dostoyevsky tuvo que aguantar el mal carácter de su padre, el cual era un terrateniente cruel con quien no tenía una buena relación. Él se envió a San Petersburgo a estudiar ingeniería militar. A sus 18 años le llegó la noticia que su padre había fallecido, de la cual no se tiene verdadera causa. Se dice que fue por una revuelta de sus siervos. En 1844, Dostoyevsky decidió traducir Eugenia Grande para pagar una deuda. Esta traducción despierta su vocación literaria, y poco después de terminarla pidió salir del ejército con la idea de dedicarse exclusivamente a la literatura. Dostoyevsky padecía epilepsia, lo cual se le fue presentando al pasar de los años con mayor intensidad. Se encontraba en una época donde el hombre de Rusia se relacionaba con el campesino y el trato cruel que se les daba. Escribe su primera novela llamada Pobres Gentes. Esta obra llega a manos del crítico literario Belinsky, quien después de leerla lo llama y le comunica que había escrito la primera novela social rusa. Este convirtió a Dostoyevsky en una celebridad, lo llevó al éxito. Le entra un deseo por entender mucho más al ser humano. Su realismo quiere significar un retrato de las condiciones sociales en las que vive la gente. Él afirma, la pobreza y la miseria forman al artista. En esta época entró en contacto con círculos políticos secretos que se realizaban en contra del Estado, pues el zar era el único que tenía la autoridad y no apoyaba la expresión de nuevas ideas. Este círculo apoyaba a los campesinos y criticaba el sistema de clases. El 23 de abril de 1849 es arrestado y encarcelado bajo el cargo de conspirar contra el zar Nicolás I. El 22 de diciembre, Dostoyevsky junto con los miembros del círculo fueron llevados al patio de fusilamiento, pero su pena de muerte les es perdonada al último minuto por 5 años de trabajos forzados en Siberia, lo cual influirá en su pensamiento y en sus obras. Convive con presos, intenta comprender las vidas interiores de los asesinos y ladrones con que convive, donde encuentra en ellos un sentido de humanidad. El sufrimiento era de gran importancia para Dostoyevsky, ya que era un paso para poder trascender. Fue liberado en 1854 y se reincorporó al ejército como soldado raso. Mientras se encontraba allí, comenzó una relación con Marilla. Dostoyevsky abandonó sus pensamientos radicales y se convirtió en un hombre conservador y religioso. Comenzaba a escribir Recuerdos de la Casa de los Muertos, donde refleja la desesperación del autor cuando estuvo encarcelado por crímenes contra la seguridad del Estado. Durante 1862 y 1863 comienza una relación con Paulina Suslovia, abandonándolo al poco tiempo. Pierde mucho dinero jugando a la ruleta y regresa a Rusia sin nada. En 1864 publica Memorias de Subsuelo, pasando por una situación sentimental en donde su esposa muere y posteriormente su hermano, dejándolo con problemas financieros y sus 4 hijos. Dostoyevsky se hunde en una profunda depresión. Para escapar de todos sus problemas financieros, huye al extranjero, donde pierde el dinero que le quedaba de los casinos. En 1865 comenzó la reacción de Crimen y Castigo. Nos relata el asesinato de una vieja y su hermana a manos de un estudiante. Todo ello disculpado y ennoblecido en la obra. La mirada del estudiante sirve para observar el descontento social de la época. El punto de vista es tercera persona, narrador omnisciente, característico de la novela realista. El crimen es el tema central, pero se entrelazan el alcoholismo y la prostitución. La hermana de la vieja es asesinada porque estaba en el lugar equivocado. El crimen ejecutado a la perfección por el estudiante no deja ni la más mínima huella.
Este personaje pasa momentos de éxtasis y de felicidad durante sus instantes epilépticos, aunque sentía la sensación depresiva posteriormente a sus ataques. Esta tensa experiencia entre la agonía y el éxtasis está presente en sus temas, la cual se convierte en clave para sus obras. Su última novela es una de las más importantes. Rusia se encontraba en una revolución, donde la aristocracia gobernaba y las masas campesinas querían derrocar la diferencia de clases. En 1978 empieza a escribir Los hermanos Karamazov. La familia Karamazov se encontraba en un constante descontrol, al igual que la Rusia de su época. Cuando el padre, un terrateniente cruel y cínico, es asesinado misteriosamente, sus 4 hijos sienten el peso de la culpa al tener cada uno un motivo de haberlo matado. Dostoyevsky utiliza los celos, las traiciones, la confusión, el poder del dinero en los hermanos. En esta novela se resume la preocupación filosófica y religiosa, la hermandad universal, la salida de Rusia bárbara y la recuperación de un verdadero sentimiento religioso. Fyodor Dostoyevsky muere en San Petersburgo el 9 de febrero de 1881 de una hemorragia pulmonar. Su realismo y preocupación por la humanidad lo llevaron a indagar las facetas del espíritu humano, aunque sin detenerse en ellas. Generalmente, Dostoyevsky pone a los personajes de sus novelas en las situaciones más extremas, rastreando sus conflictos interiores, sus motivaciones más profundas, sus debilidades y sus anhelos por seguir adelante.